Vamos a ver los principios de la clasificación de las anemias de un panorama general, sobre todo enfocándonos a la clasificación morfológica de las anemias, que es la más lógica de todas las clasificaciones que existen para este grupo de enfermedades. Y tenemos a los grupos que ya conocen: macrocíticas, normocíticas, normocrómicas, microcíticas, hipocrómicas. Recuerden que macrocíticas no son hipercrómicas, por lo que ya habíamos explicado, y aquí lo vamos a ver más claro. Creo o me parece que hay 4 puntos importantes por lo cual toda la literatura internacional se confunde, y es lo que hace que nosotros no comprendamos bien estas enfermedades, y unos nos enseñan una cosa, otros expertos enseñan otra. El chiste es que a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta, o creo saber dónde están los errores, y se resumen a 4 puntos. El primero es conceptual, lo que ya decíamos. Como suena lógico, lo microcítico va con lo hipocrómico, lo normocítico con lo normocrómico. A esto lo queremos forzar y lo ponemos macrocítico, le queremos llamar hipercrómico. Incluso hay libros que lo dicen. Este es el primer error, ¿no? Conceptual. El segundo error radica en que confundimos tamaño con volumen. Tamaño, recuerden que es un diámetro para un lado y para otro, o bidimensional, pero el volumen es tridimensional. Volumen corpuscular medio, por ejemplo, es de un solo eritrocito, no de muchos. El eritrocito tiene 3 dimensiones, no por ser pequeño o porque en los frotis los vemos planos pensamos que son 2 dimensiones. Por lo tanto, porque en las sesiones siempre se dice, sí, las anemias macrocíticas es que el eritrocito es grandote. No, está aumentado su volumen, no su tamaño. Obviamente, al aumentar el volumen me da una falsa imagen de aumento no, me da una imagen bidimensional de que aumentó en tamaño. Obviamente aumenta en tamaño estrictamente, pero entiéndase que esto es volumen. Fentolitros, por eso un litro es en volumen. Y el fentolitro pues no es más que 10 a la menos 15 del litro. Pero por eso tengo que ir a estas medidas del eritrocito. Entonces no confundir tamaño con volumen. No enseñar, si las anemias normocíticas normocrómicas son las de tamaño normal. No, es volumen normal. ¿Por qué? Porque en ese volumen yo voy a meter cierta cantidad de hemoglobina también por una sola célula, por un eritrocito, que son medidos en picogramos, es decir, la billonésima del gramo, y aquí lo tienen. Entonces, el otro error, el tercero, es que confundimos células microcíticas hipocrómicas, células microcíticas con anemia microcítica hipocrómica. Es decir, en una anemia microcítica hipocrómica puedo tener de todo tipo de células, tanto microcíticas, normocíticas, macrocíticas, hipocrómicas, normocrómicas, incluso células hipercrómicas, no anemias hipercrómicas. Por eso digo, este es el tercer error más frecuente que yo he notado: confundir anemias con células. Para yo llamarle a mi anemia de una manera, tengo que sacar un promedio muy representativo de muchas células, y eso es lo que me clasifica a la anemia. Pero no confundir célula normocítica normocrómica con anemia normocítica normocrómica. Y el error más grave, y que prácticamente es donde radica todo, es el cuarto: que estos dos términos se parecen. Concentración de hemoglobina globular con concentración de hemoglobina globular media. Esta se mide en picogramos, esta se mide en gramos. Esta es su unidad. Estos picogramos, ¿dónde están concentrados? En un solo eritrocito, uno nada más. Y estos gramos, ¿en dónde están concentrados? En un decilitro de muchos eritrocitos puros, ya purificados, ya centrifugados, ya eliminando leucocitos, plaquetas, plasma, es decir, compactados aquí en un decilitro, en 100 mililitros de eritrocitos, que es lo mismo que el decilitro. Ahí caben tantos gramos de hemoglobina. Lo normal es esto, por ejemplo. Entonces estos son los 4 errores, y vamos a ver los valores. Yo tengo un volumen normal que va de entre 84 y 100 fentolitros, y de esto tengo que sacar un promedio, y si todas mis células o la mayor parte caen abajo de 84 serán microcíticas, si caen entre estos dos valores serán normocíticas, si están arriba de 100 serán macrocíticas, pero mi promedio, no una sola célula.
Por eso este valor automáticamente ya me está dando el promedio de todas. Pero entiendas el concepto que este volumen es de un solo eritrocito. A la hora que yo lo llevo a la práctica, pues tengo que sacar un promedio y eso ya los hacen todos estos aparatos automatizados. Lo mismo pasa para la concentración de hemoglobina globular nada más en un solo eritrocito, pero si saco un promedio me da este valor y va de 28 a 32 picogramos. Este promedio vamos a decir 30 picogramos. Pero cuando voy a este valor, concentración de hemoglobina globular media, me refiero a que en un decilitro hay tantos gramos de hemoglobina, pero un decilitro de eritrocitos puros, lo que ya explicamos, y es lo que me mide este valor, y este siempre lo confundimos con este. Es más, este es el más importante porque este es el que define si mi anemia va a ser hipocrómica o normocrómica, más no hipercrómica, porque aunque puedo haber aumento de esto, no es que la anemia sea hipercrómica, es que este valor me está diciendo que en ese X anemia hay células hipercrómicas, y por eso esta es la otra gran confusión. Lo vamos a ir tratando de aclarar rápido. Aquí nada más me preocupa el concepto, ahorita no hagamos tanto caso de los valores. En cromía, normocrómico, hipocrómico, hipercrómico, es decir, en X volumen de un eritrocito, este eritrocito bicóncavo tiene un volumen que le caben más o menos, vamos a decir, 2/3 partes de hemoglobina en este volumen. Ahorita la cantidad no me importa, pero la cantidad absoluta decíamos que lo normal es 30 picogramos. Para X volumen yo espero esta cantidad. Y es decir, le sobra membrana al eritrocito para lo normal. Obviamente no está así, esto es esquemático, esta hemoglobina, esto rojo estaría distribuido a lo largo de todo el eritrocito, es decir, lo que quiero decir es que hay más redundancia de membrana que todavía tiene que ser llenada por más hemoglobina. Por eso el eritrocito es tan flexible, porque esto es lo que le permite pasar en espacios tan estrechos. En cambio, en los eritrocitos que yo llamo hipocrómicos, tengo más volumen que cantidad de hemoglobina por célula. Recuerden que estamos en picogramos. Y en lo hipercrómico es lo contrario, pierdo volumen. Por ejemplo, un esferocito, aquí es esquemático, aquí sigo viendo al eritrocito bicóncavo, pero si pierdo volumen, queda mayor concentrada esta misma cantidad de hemoglobina, por ejemplo. Pero también tengo patologías donde sí aumenta la cantidad absoluta de hemoglobina por célula y el volumen a la vez es menor y se pierde esta relación, y esto es lo que yo llamo hipercromia. Pero células hipercrómicas, no anemias hipercrómicas como dicen los libros ingleses, por ejemplo. Aquí vamos a verlo un poco más claro porque aquí parece ser la misma célula, pero esto corresponde a estos tres. ¿Sí? Estas son hipocrómicas, estas son normocrómicas y estas son hipercrómicas. Si nos fijamos, todas son normocíticas, es decir, todas tienen el mismo volumen, pero ¿en qué varían? En cromía. Estas tienen menos color, esto color normal y este más color. Estas perdieron membrana, estas no han perdido membrana, es decir, conservan esa relación volumen-concentración de hemoglobina por eritrocito. Y estas tienen menor hemoglobina y más volumen. Por eso digo, esto, como en las anemias por deficiencia de hierro iniciales, vamos a ver células como estas. Aquí hay más membrana. Y estas de acá, fíjense esto, porque los drepanocitos son, aquí los vemos como color negro, son más densos, dijimos, porque se deshidratan, no porque pierdan esta relación, y no porque yo los vea en el frotis más coloridos, los voy a clasificar como hipercrómicos, porque siguen conservando la relación volumen, cantidad de hemoglobina por célula. En cambio los de acá no, aunque se ven menos coloridos que estos o menos densos, estos son los verdaderos hipercrómicos porque pierden membrana y esa cantidad de hemoglobina queda concentrada, vamos a decir hemoconcentrada la célula. Perdónenme esa expresión, pero creo que se comprende mejor. En un frotis yo no puedo evaluar esto. ¿Por qué? Porque es bidimensional lo que decíamos, pero estas células tienen 3 dimensiones. Por ejemplo, esta de acá
O esta de aquí yo no le veo la parte clara central porque puedo estarla viendo de lado a diferencia de esta de aquí. Lo normal es tener como una tercera parte clara y dos terceras partes llenas de hemoglobina, lo que decíamos. Aquí apenas empieza a ver como un codocito, aquí se ve algo al centro más claro, lo que decía en tiro al blanco, pero es redundancia de membrana, por ejemplo este como un tipo acantocito que tiene bordes más redondeados o un equinocito, bordes más picudos. Es decir, estos sí podrían estar yendo a la parte que yo llamo hemo concentración celular, pues no existe ese término, pero aquí para que se entienda. O este que está aquí, este sí prácticamente sí es más pequeño que los demás, viéndolo obviamente en estas en este bidimensional, pero si lo volteamos podría ser del tamaño normal. Eh, y su pantalla podría representar ese decilitro que decíamos, eliminando leucocitos y plaquetas, y a esta cantidad de gramos de hemoglobina que me caben en todo esto, si su pantalla la hacen un cubo, o si tienen un monitor cuadrado, pues imagínense que ahí lo que quepa de eritrocitos es el famoso decilitro y ahí los gramos que me den de hemoglobina es el resultado que importa para decir si mi anemia es normocrómica o hipocrómica, pero no hipercrómica. Ahora, esto ya lo habíamos explicado, solo que ahora lo vamos a explicar enfocado a la clasificación ya. De abajo hacia arriba es volumen y de izquierda a derecha es concentración de hemoglobina. Es decir, todas las que queden más abajo son células pequeñas, en medio normales y arriba grandes. Es decir, la letra G, la H y la I, todas estas líneas son células microcíticas. La D, la E y la F son normocíticas y la A, la B y la C son macrocíticas, pero vean aquí no tengo estas células por lo que ya habíamos explicado. Y de izquierda a derecha, todas las que tengo acá, la A, la D y la G son hipocrómicas, la B, la E y la H normocrómicas y la C, la F y la I hipercrómicas. Puede haber una que otra célula aquí salpicada en algunas enfermedades, sí, pero no es una anemia hipercrómica ni menos macrocítica hipercrómica, porque no puede ganar la síntesis de proteínas, ganarle 10 veces más a la división celular. Sí está alterada esa relación en las verdaderas megaloblásticas, por ejemplo, pero no a ese grado que me resulte una célula de este tamaño y llena hasta acá de hemoglobina y atención. Por eso es que no existen estas enfermedades. Y este es el error en muchos libros. Y aquí se ve muy claro, porque todo esto se ha sacado de estudios morfológicos combinado con estudios matemáticos, con estudios de espectrofotometría, con medición, con cámaras de Neubauer. Es decir, esto no cambia. No es que se actualizó el libro de hematología y se actualiza esto. Esto no cambia, esto se ha comprobado de diferentes maneras y no cambia. Es como si decir, el libro de anatomía se actualizó, sí, pero no es que ahora el vaso esté en el muslo o el corazón esté en el cerebro. No se actualiza, esto no ha cambiado en mucho tiempo. Cambia nuestra comprensión para variar, pero esto a mí ya no me sorprende. Ahora vamos a enfocarlo de esta manera. Vamos a dar algunos ejemplos. Vean, esto es concentración. Recuerden gramos por decilitro, es decir, estamos hablando de estos 100 mililitros de eritrocitos puros compactados en esos 100 mililitros o decilitro, que es lo mismo. Pero veamos este ejemplo. Esto es normocromia. Es decir, normocromia, el concepto es que se conserva la relación volumen cantidad de hemoglobina por ese mismo volumen. Los porcentajes son inventados y al igual los valores aproximados, pero es para que se entienda. Esto es igual a esto como esto es igual a esto. Pero este eritrocito es normal, este es más grande. Este podría ser una anemia megaloblástica, vean 120 fentolitros, este de una anemia normocítica 90 fentolitros. Anemia normocítica normocrómica, ¿por qué? Porque a 90 fentolitros le caben 30 picogramos de manera normal. Y acá a 120 fentolitros le caben 40 picogramos.
40 es a 20, es decir, la tercera parte, como 30 es a 90, la tercera parte. La relación no se alteró y por lo tanto mi concentración sigue siendo la misma. Pero en cantidad absoluta, noten que aquí sí hay 30 picogramos y acá sí aumentó absoluto, el valor absoluto sí aumentó. Es decir, hay más hemoglobina, sí, porque la célula creció tanto, retardó su maduración y en este tiempo estuvo sintetizando más hemoglobina en las verdaderas megaloblásticas, por lo tanto sí aumenta esto y este es el error en los libros. A esto le dicen hipercrómico y no hay anemias hipercrómicas. Por aquí se ve muy claro, la relación es la misma, 60% a 40%, 60% a 40% y por lo tanto a la hora que hago estos cálculos que les decía por el método, por ejemplo, de Max Winthrop, el mismo que hizo el que se hizo el libro de Winthrop de hematología, el valor no cambia, 33 gramos por decilitro. Por eso las anemias megaloblásticas son macrocíticas normocrómicas. No porque aumentó esto le digo hipercrómica a la anemia. No puedo clasificar una anemia en base a una sola célula o a unas cuantas células de estas. Entonces, este error, pues eso va a seguir porque pues los libros se copian unos a otros y bueno, ahora lo vamos a ver desde este punto para que quede más claro. Tengo este cántaro, vamos a decir que hasta donde señalo esta raya, hasta ahí está lleno de hemoglobina. Y este que es más grande, pero también de manera proporcional, hasta esta raya tiene hemoglobina. Entonces la relación no se pierde, lo que acabamos de ver, pero en cantidad absoluta, si yo le tiro la hemoglobina a este tarro y a este, pues obviamente este tiene más. Pero es proporcional en picogramos con volumen de esa célula. Lo podemos ver de otra manera. Por ejemplo, a un litro de agua usted agréguele polvo de agua de Jamaica, 100 gramos de colorante y lo pinta más o menos de este color. Pero a medio litro de agua agréguele 50 gramos de colorante. La concentración es la misma aunque las cantidades varíen o la superficie varíe o el volumen varíe. Vean cómo la concentración no se altera, a diferencia que si veamos esto, aquí sí es más concentrado. A un litro sigue siendo lo mismo, a un litro de agua le agrego 100 de colorante, 100 gramos, pero a este medio litro le agrego los mismos 100 gramos. Obviamente este es más concentrado y por lo tanto la concentración subiría. No existe este valor como tal para la clasificación de las anemias. Aquí hablamos de este ejemplo del agua de Jamaica, por ejemplo. Y el ejemplo contrario, a este le sigo agregando los 100 gramos de colorante, pero ahora a este no le agrego 50, le agrego menos todavía, 25 gramos, entonces a este medio litro y se hace más diluido y la concentración obviamente va a bajar. Y este es el valor importante, no los de célula por célula o los picogramos. Entonces no sé cómo explicarlo más ya, pero ya es decisión de cada quien lo que quieran seguir o vuelven a comprobar el método. Notemos ahora. Noten que es la letra H, por lo tanto estamos en los microcíticos normocrómicos, es decir, tengo células microcíticas normocrómicas, pero no tengo anemias que sean microcíticas normocrómicas como tal en la clasificación. Es decir, estas células que caen aquí son microcíticas normocrómicas. Por ejemplo, el esquizocito que tiene estos eritrocitos que se rebanan en las mallas de fibrina en la coagulación intravascular diseminada, es una célula que originalmente era esta. Era una célula normocítica, normocrómica, que si yo la parto a la mitad en esas mallas de fibrina, es decir, la malla de fibrina estaría aquí, lo rebano, se reparte tanto en volumen similar como en hemoglobina similar y me salen esta desaparece, al rebanarla me resultan dos de un volumen similar y de una concentración de hemoglobina por célula similar. Por lo tanto, esta relación se sigue conservando, volumen, concentración de hemoglobina en picogramos en esa célula y lo mismo acá en su célula contraria de la que se partió. Por lo tanto, estas son células microcíticas porque quedaron más pequeñas que el original. Normocrómicas porque esta hemoglobina 40% se fue 20 para acá y 20 para la otra célula a la hora de rebanarse. No se alteró esta relación, por lo tanto el aparato los va a colocar aquí.
sea, sí son pequeñas, pero siguen siendo normocrómicas. Por eso digo, no confundir células microcíticas normocrómicas con anemias, que de entrada no existen anemias microcíticas normocrómicas estrictamente. Ahora ya vamos a ver los ejemplos rápidos para cerrar este video. Esto es lo que estábamos viendo. Esta línea son las normocíticas. Lo que varía es decir, todas tienen el mismo volumen. Noten 90, 90 y 90. Todas son 90 femtolitros. Por lo tanto, todas son normocíticas en volumen, no en tamaño. Pero en lo que van a cambiar es en cromía, es decir, en concentración por célula. Las de acá son hipercrómicas, por esto está más como guinda. Las de aquí son normocrómicas, lo que sería lo normal, y las de acá son hipocrómicas, por eso está más pálido acá. Y si lo vemos en valores, va cambiando. Es decir, decíamos 90 le corresponden 30 picogramos. ¿Por qué? Porque es más o menos la tercera parte. Esto no se altera y me da 33. Este cubo podría representar un solo eritrocito si hablamos de estas dos de arriba. Pero a la hora de que yo hablo de esta, recuerden que es en gramos por decilitro. Así es que ahora este cubo, imagínenselo con lleno de eritrocitos y que este cubo es decilitro. Pero si hablamos de los dos valores de arriba, cada cubo trata de representar una célula de estas. Es decir, tengo células de todas las variaciones, pero mi anemia no se clasifica. Es decir, no hay anemias hipercrómicas, normocíticas hipercrómicas. Sí hay anemias que se cargan para allá, pero en la clasificación ustedes no van a encontrar como tal esto. De hecho, estamos viendo las anemias normocíticas normocrómicas. ¿Qué pasa en estas? Lo que vimos hace un momento. Esto es lo normal. Vamos a partir de aquí, 30 a 90. Esto no se altera y me queda esta relación. Entonces, ¿por qué es anemia? Pues la única razón para que sea anemia, si todo es normal, es que mis eritrocitos sean pocos, que en vez de tener 5 millones de eritrocitos tenga 3 millones de eritrocitos. Ahora vamos a las hipocrómicas, normocíticas hipocrómicas. Todas tienen 90, por lo tanto todas son normocíticas. Pero tengo células normocíticas hipocrómicas como en la anemia inicial, deficiencia de hierro por ejemplo, porque aquí sí baja la concentración por célula y a la hora que saco el promedio esto baja. Por lo tanto, esta relación sí se altera a la hora que hago los cálculos. En vez de 33, que es lo normal, me salen 28, que está abajo, y por lo tanto estos son un manchón que me va a salir aquí, que son células normocíticas hipocrómicas. Pero me anemia, no pierdan de vista, estamos en las anemias normocíticas normocrómicas. Estas son posibilidades nada más. Y si nos vamos a este lado, es decir, estas células de acá, son células que han conservado su mismo volumen, pero han perdido membrana. Va a decir, bueno, si perdieron membrana, ¿por qué tienen el mismo volumen? Porque recuerden la definición, por ejemplo, de una esfera. La definición de una esfera es un cuerpo que tiene el mayor volumen en la mínima cantidad de superficie. Si recuerdan, el eritrocito normal tiene membrana redundante, por eso se ve este centro claro, porque esto no está lleno. Pero si yo elimino este centro claro, gemando pedazos de membrana, me va a dar al final de cuentas un esferocito. Y es decir, el volumen sigue siendo el mismo, aunque aparentemente esta se vea más pequeña, tiene 90 femtolitros, igual que el normocítico. Por eso todos son normocíticos. Por lo tanto, aparentemente esa misma cantidad de hemoglobina queda más concentrada y aumenta para el aparato, 33. Y a la hora que hago los cálculos, esto sube y me dice el aparato que hay células normocíticas hipercrómicas en una anemia que yo llamo normocítica normocrómica. Y el manchón lo voy a ver conservado sobre todo hacia acá. Obviamente voy a tener menos eritrocitos, pero el ejemplo extremo sería la esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis hereditaria voy a tener muchos de estos, incluso microesferocitos también, y por lo tanto mi manchón va a hacer esto más o menos. Y son pocas las enfermedades que se cargarían para acá, por lo tanto, por eso es importante saberles estos histogramas. Y esto es lo que me refería, esto vale menos de 50 centavos que andar pidiendo prueba de fragilidad osmótica, por ejemplo. Una prueba de fragilidad osmótica de una célula que ya está a tensión versus una que le sobra mucha membrana como esta, ¿cuál creen que explotaría más rápido? Si lo someto a diferentes concentraciones de
solutos, pues obviamente le va a entrar más agua a este le puede entrar agua y le puede seguir entrando agua y se va a seguir hinchando y no explota, pero este que ya está a tensión, una esfera es el mayor, la mínima superficie con mayor volumen, por tantito agua que le entre va a explotar, por eso la prueba de fragilidad osmótica es positiva en este tipo de anemias con estos componentes por esta razón, por eso hay que entender y no aprenderse las definiciones, pero bueno. Vamos con las microcíticas para terminar. Y aquí es lo mismo. 23 es a 70, es decir, la tercera parte, como 30 a 90. Por lo tanto, no se altera la relación, aunque sí mis células son microcíticas. Es decir, vean que ya estamos en 70, ya no en 90, por lo tanto, todas son microcíticas. Estos son estos, esto es esto y esto es esto. Es decir, todas las de acá vamos a ver ahora. Todas son microcíticas, pero lo que va a variar ahora es lo de abajo. Entonces, 23 es 20, 20 y 20 son 60, 3, 3 y 3 son 9, entonces prácticamente la tercera parte, por lo tanto no se altera la relación y voy a tener este valor. Importante esto porque a veces me sale este valor y yo en los hospitales, incluso hay tablas en los laboratorios o en algunos consultorios de que esto más o menos es la tercera parte y lo corrigen ahí. Sale 29 y le dicen, pues súbele a 32. Pues ya prácticamente curaron a ese paciente por cucharear los resultados. Así es que si me sale esto, esto es real. No es que el aparato se medio equivocó. Pero bueno, las pequeñas variaciones son importantes. Entonces aquí me da el mismo resultado, aunque mi célula sí es pequeña y son todas estas de aquí, normocrómicas. Conservan. Acuérdense que esto es lo que me define si mi anemia va a ser hipocrómica o normocrómica. Y esto es lo que dice la relación de estos dos. Cantidad de hemoglobina en picogramos por volumen de esa misma célula. Ahora veamos el de acá. Acá ahora bajó más esta. Acuérdense, lo normal todavía es hasta 28, hasta 28 y ya está en 23, está abajo. Y no por esto les digo hipocrómica a mi anemia, porque esta es otra razón. Al ver este bajo, los libros le dicen, pues ya bajó abajo de 28 es anemia hipocrómica. Aquí se ve muy claro, no es hipocrómica, lo que define la hipocromia es esto. Y aquí me está diciendo que es normocrómico y aquí lo compruebo. Sigue estando en el cuadro, sí son pequeñas, pero sigue estando en el cuadro de la cromía normal. Por eso digo, se tiene que combinar la morfología, la célula, las matemáticas, etc. Pero si nos aprendemos, como todo mundo en las presentaciones de medicina interna, por ejemplo, dan la definición de anemia y dicen abajo de 12 puntos tanto ya es anemia. Para todo. O sea, la medicina no se puede hacer así. Tenemos que hacer medicina a la antigua, que incluso es más barata. No a la medicina que hacemos ahora y más cara y que inalcanzable y aparte mala. Ahora, sigue siendo microcítica la célula, el mismo volumen, pero bajó más todavía la concentración, como pasa en algunas talasemias o en las formas graves de anemia ferropénica. Ya puedo ver este grado, vean, es diferente esta célula, más pequeña y más hipocrómica todavía. Este halo central más amplio que este, incluso se ve ahora un pequeño anillo de hemoglobina a la periferia. De hecho, los antiguos morfólogos a esto le llamaban anulocitos de anillo, pues como una célula anillada, pero de hemoglobina. Pero ya era una capa muy delgadita. Y como esto sí se alteró, hago mis cálculos y me va a salir bajo esto y por lo tanto esto sí es una verdadera anemia microcítica hipocrómica. Que puede tener componente de acá e incluso de por acá, pero el manchón principal se va a basar hacia acá. Pero en esta misma anemia puedo tener células pequeñas e hipercrómicas, pero mi anemia sigue siendo microcítica hipocrómica. Y aquí lo vemos. Vean esto otra vez, este es el ejemplo más extremo que he visto. Aquí 70 y 70. Abajo de 28 es anormal. Y aquí tengo 26, por lo tanto ya bajó. Y le digo hipocrómica a esto. ¿Por qué? Porque bajó. Pero y entonces esto me está diciendo que es hipercrómico porque está arriba ya de 34.5. Entonces, ¿dónde quedó
la resolución del problema. Esta baja, pero aunque bajó abajo del valor normal de 28, sigue estando más alta que esta. Por lo tanto, la relación se altera menos y tan es así que me sale alto este valor, como si tuviera algo hipercrómico. Y incluso casos extremos ya le están dando hierro a este paciente con este valor cuando realmente todo va de la mano, microcítico y luego, esto bajó, hipocrómico, no. ¿Y esto por qué me salió alto? Podría ser una esferocitosis o anemias hemolíticas con un componente de degmatitos o estas células mordidas. Incluso ahí se ven los dientes del macrófago, estas rayas que se ven ahí. Obviamente no, pero nada más para esto. Y ahora vamos con las últimas, que son las macrocíticas. Decíamos este cuadro no existe, ya no lo voy a explicar. Tanto puede haber células salpicadas aquí, sobre todo en neoplasias, por lo que decíamos, donde las neoplasias hacen muchas cosas que no esperamos, pero una que otra, no es que un manchón aparezca aquí, por esto prácticamente esto no existe. Pero lo ponemos para que sepan que la célula que caiga aquí tiene que tener un tamaño así, pero a la vez estar casi llena a totalidad de hemoglobina. Entonces podría ser una que otra, un puntito por ahí que vean, pero no un manchón. Ahora, esto, vean, son macrocíticas todas, ¿por qué? Aumentó su volumen a 120, pero lo que va a variar es lo de acá. Entonces, por eso digo, no tengo anemias macrocíticas hipercrómicas, como dicen la literatura inglesa o algunos otros libros. ¿Por qué? Porque ven este valor y dicen, pues es hipercrómica, repitiendo el error de la diapositiva anterior, pero ahora en las macrocíticas. Esto se conserva, 4 es a 12, es decir, 4 por 3, 12 es la tercera parte, se conserva, por lo tanto mi anemia es macrocítica, normocrómica, y lo compruebo viendo que mi manchón caen aquí. Ahora imagínense, para tener una anemia, como dicen los libros, macrocítica hipercrómica tendría que tener un valor de 80, ¿y qué célula va a hacer eso? Pues prácticamente no existe. Entonces esto es importante que se entienda. Y finalmente tengo macrocíticas hipocrómicas, ¿sí? Me voy a ir a este ejemplo nada más para no tardarnos. En la eliptocitosis del sudeste de Asia, por ejemplo, tengo estos estomas o eliptocitosis. Y esta célula la ven brillosa porque estamos tratando de representar el edema que tienen, porque a esta célula tiene permeabilidad anormal a cationes. Le entra mucho sodio, por lo tanto se llena, atrás del sodio viene el agua, se edematiza la célula. Y aunque fíjense bien, su concentración de hemoglobina en picogramos es normal, de 28 a 32, y cae en 30, pero esta dilución al entrar el agua se diluye adentro del eritrocito de uno solo y esto baja, y de hecho la relación se altera 4, ahora es 4 veces, no es 3 veces como acá, y esto baja, por lo tanto el aparato los va a clasificar como hipocrómicos, y de hecho lo comprobamos aquí, bajó porque se alteró esta relación. Y bueno, aquí ya tenemos el resumen, ya nada más para decir que no porque baje este valor quiere decir que es hipocrómica. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, sigue estando en el cuadro de la normocromía, y este incluso no porque bajó de 28, pero sigue siendo más alto que este, por lo tanto la relación no se altera tanto y me da un valor alto aquí, es decir, diciéndome que hay células hipercrómicas, y yo lo cuchareo hacia 33 para que caiga donde yo quiero y cure al paciente. Bueno, ya con esta diapositiva terminamos, nada más para mencionarles que este es el grupo de las macrocíticas. A grandes rasgos se dividen en megaloblásticas, no megaloblásticas, obviamente en estos hay muchísimas enfermedades. Y las macrocíticas en ese decilitro, vean aquí se ve muy claro, tengo eritrocitos muy gigantes aquí normales y aquí muy pequeños. Pero lo que no va a cambiar es el tamaño del cubo, es decir, esto podría ser el decilitro, podría ser una caja de 10 litros y yo le meto 10 litros de leche, pues se va a llenar con 10 litros de leche. Pero acá le meto 20 de medio litro y acá le meto
40 de 250 mililitros a esa misma caja. Entonces es lo mismo en las anemias. En ese decilitro voy a tener eritrocitos muy grandes, volumen aumentado, con mucha hemoglobina, pero por eritrocito no es hipercromia esto. Y como estas dos se conservan y se elevan en paralelo, la relación es normal, por lo tanto mi anemia es normocrómica. Pero entonces, ¿por qué es anemia? Pues porque son pocos, grandes y pocos. Tengo este red blood cell, este serían 2 millones de eritrocitos, pero muy grandes. Y aunque tienen mucha hemoglobina cada uno de ellos, así estuvieran repletos de hemoglobina, un eritrocito, al ser pocos, no me sirve a la hora que se distribuyen en todo el organismo. Lleve lo que lleve de hemoglobina. Así es que al final de cuentas es una anemia. Y en las normocíticas, pues la única razón ya dijimos, todo es normal. Pero para que sea anemia, pues es que sean pocos también. Pero entonces solo existe una razón, que sean pocos. Y que sean pocos existen dos razones. O se destruyen mucho como las anemias hemolíticas, o se producen poco como en algunas que veremos. Y por obvia razón ya se imaginarán estas ya las vimos, algunas a grandes rasgos, y son las microcíticas hipocrómicas. En ese mismo decilitro ahora caben más, ¿por qué? Porque son chiquitos. Por ejemplo, en las talasemias que están muy compensadas, que tienen mucha reticulocitosis, incluso en vez de lo normal es tener 5 millones de eritrocitos y aquí tengo 7 millones más de lo normal. Y si yo me baso en definiciones y en la clínica, esto no cumple la definición de anemia, incluso es al revés. Podría llamarse poliglobulia esto. Entonces, ¿por qué es anemia? Porque todos son pequeños y aparte son hipocrómicos, pocos y con poca hemoglobina transportan poco oxígeno y tengo datos de anemia, aunque sean muchos, casi 2 millones por arriba de lo normal. Entonces, por eso, si no entiendo las cosas y solo me aboco a definiciones, pues va a ser muy pobre mi concepto de ver las enfermedades o abordarlas. Y aquí se ve muy claro gráficamente y todo va a bajar en paralelo. Entonces, no en paralelo estos dos y esto se altera y lo que ya vimos. Entonces aquí, esta es la introducción. En el próximo video ya vamos a ver casos reales, sobre todo enfocados a los histogramas. Entonces por eso me interesaba dar todos estos principios, porque de aquí derivan todos los errores, como siempre. Y debemos de tratar de hacer una medicina más seria, más profesional. Esto no es un curso para los que son débiles de la mente. Hacemos una medicina tan técnica actualmente y por eso digo, debemos hacer medicina a la antigua, más barata, más profesional, con ciencia, investigar, no ahora todo lo consigo rápido en el internet y no me refiero tanto a los videos, sino a la información que buscamos incluso los videos tan solo abran el internet ahorita o el YouTube y está plagado de este tipo de información que en vez de ayudar pues va en retroceso, ¿no? Porque nos dan memotecnias, nos dan valores de referencia y si te dicen si se sale de ahí ya llámale tal cosa o es anormal y nadie entiende nada. Damos definiciones sin entenderlas, hablamos de palabras sin comprender a qué se refiere, de dónde salió, por qué se le llamó así, etcétera, ¿no? Esta medicina tan técnica y tan superficial, que se tratan de manera tan superficial los temas, queremos aprender todo en unos cuantos minutos, pero en fin, nos vemos en el siguiente video. Gracias.